Hola, soy Carla Martínez de Salas, Head of Editorial Content para Vogue México y Latinoamérica. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a nuestra primera edición de Forces of Fashion. Forces of Fashion es una plataforma donde platicamos con diseñadores, artistas y celebridades de la actualidad. Me emociona compartir este espacio con ustedes y comentarles que hoy tendremos una plática con una de las cantantes más grandes de la música latina. Carol, bienvenida. Muchísimas gracias, Carla. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, pues Carol, eres la primera invitada de Vogue Forces of Fashion. Me emociona muchísimo. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta invitación. Desde que, bueno, más que nada porque eres la protagonista de nuestra edición de marzo 2022, después de mucha planeación. Entonces, bueno, pues qué más que tenerte aquí en este espacio donde vamos a platicar justamente del cuerpo, del empoderamiento de la mujer en un mes tan importante también para las mujeres que es marzo, aunque debería ser todos los meses. Todos los meses, todos los días. Todos los días y recordarnos eso, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a empezar con las preguntas porque, como te imaginabas, tenemos muchas. Me encanta, estoy lista. ¿Estás lista? Bueno, yo también. ¿Quién es Karol G y qué la hace distinta a otras cantantes? Ok, Karol G, una niña de Medellín, Colombia. Carolina Giraldo, más fácil diría yo, que es mi nombre de pila. En realidad, pues, Karol G no es nada diferente a quien es Carolina. Creo que eso hace más especial todo el proyecto, mucha naturalidad en todo lo que hago. Y nada, que me hace diferente de otras cantantes, que soy un ser humano completamente diferente a todos. Yo creo que en realidad todos somos diferentes desde que venimos al mundo, y trato como de mantener mucho esa esencia para que se vea reflejada en todas las cosas que hago y la gente pues trate o no que trate, de verdad que cuando la gente lo escuche sí sienta que Carolina es diferente al resto de las demás. ¿Y cómo empieza tu carrera musical? ¿Cómo desde chiquita sabías? Como que creo que esa es la pregunta que seguramente más te preguntan, pero es lo que más da curiosidad, ¿no? Eso viene de familia. O sea, en realidad mi familia es familia de músicos por hobby. En realidad nadie tiene una carrera profesional de música en mi familia, pero tenía tías. Mi papá tenía como una orquesta de música donde cantaba como en pueblos, municipios. Y esas fueron como las primeras tarimas de Karol G. En realidad, cuando mi papá salía a cantar con su orquesta y habían canciones a dúo, desde los 5 años yo salía a cantar con él canciones de Pimpinela. Era como que en realidad para mi papá era un sueño de que alguien de mi casa siguiera como esos pasos que él no pudo. Mi papá no pudo ser cantante profesional, le gustaba por hobby. Y yo sé que el hecho de que él lo haya visto en mí, y también una de mis hermanas cantaba, tocaba la batería, la guitarra, fue como súper especial para él. De ahí viene todo el proceso. O sea, en realidad mi papá fue muy estricto conmigo, fue como estudiaba clases de música, clases de instrumentos musicales, estudié guitarra, violín, piano, batería. ¿Desde chica? Desde pequeñita, desde muy pequeñita. Incluso por ahí hay videos míos cantando con él. Él me ponía a cantar en todas las fiestas familiares. En realidad a mí me encantaba también. No es como que la música ha sido algo que yo he amado desde que era pequeñita. Y sabes que para mi papá es algo como wow, tener esa oportunidad de que aunque él no pudo desarrollar ese sueño, lo está viviendo por medio de una de sus hijas. Él es súper emocionado. Todavía él fue mi manager por mucho tiempo, por casi 10 años, y todavía es como la primera persona a la que le comparto música, a la que le comparto mis canciones, a la que hago algo nuevo y le digo, pa, tengo el próximo hit de Karol G, se lo mando. Él siempre me da todavía como comentarios sobre las canciones, qué opinas si aquí haces esto, si aquí haces lo otro. Entonces es muy lindo que esa conexión de los dos todavía exista, a pesar como de todas las cosas que están pasando hoy. Siempre que pienso también en Colombia y en el mundo latino, como que pienso en la música, ¿no? En la alegría que nos da y cómo realmente crecemos en este entorno, ¿no? Claro, y no solo eso, sino que es como, de cierta manera, los latinos también somos muy familiares. Además, somos como muy de la música, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, y todo eso, si tú ves, se ven reflejado, yo siento que en el éxito de lo que está pasando con la música latina de hoy en día, que la gente alrededor del mundo, sin saber hablar español, escucha nuestras canciones, las fusiones de nuestra música, de las diferentes culturas en una sola canción, y la gente se lo disfruta demasiado.
demasiado. Sí, justo hoy en la mañana hice una entrevista con alguien que me preguntaba de esta entrevista y hablando de que tú ya no tienes que aprender a cantar en inglés porque la gente nos está escuchando, te está escuchando en español. Es una locura. Sí. Es una locura porque siempre tuve en mi cabeza cómo iba a ser ese momento, o sea, para serte honesta, desde que empecé en la música me visioné muy grande porque tenía referentes que eran gigantes y me visioné como muy grande y pensaba que voy a hacer el día que tenga que hacer un crossover a otros países, a que me puedan escuchar en Estados Unidos, porque pensaba que con mi español me iban a escuchar en nuestros países latinoamericanos. Sí. Pero es una locura hoy día como gracias obviamente también a las redes sociales, a las plataformas digitales, la música se viraliza y las canciones que estamos haciendo en español se vuelven exitosas en el mundo entero. Sí. Eso es muy lindo, no deja de ser un reto para mí. Yo hice una canción en inglés, Don't Be Shy, con Tiesto, porque aunque yo quiero que la gente sepa que soy latina y que me escuchen con mi español, también quiero ver qué tan lejos puedo llegar, sí, incursionando en otros estilos y otros idiomas. Y lo hago, pero sí me hace sentir muy orgullosa que nuestro idioma español sea el que nos tiene en el mapa, en el mundo entero, como con nuestras canciones. Exactamente, y siento que ahora como que ves a los cantantes que están cantando en inglés, como que ahora quieren cantar en español, ¿no? O sea, desde como hace 5 años empezó eso. Mira que se ha volteado como, yo creo que mi generación crecimos escuchando la música en inglés, ¿me entiendes? Yo crecí escuchando Eminem, Britney Spears, Christina Aguilera, las Spice Girls me encantaban, los Backstreet Boys y muchos otros artistas llamados Celine Dion, Alicia Keys, todos cantaban en inglés y es muy loco hoy día ver cómo, aunque mi generación se crió escuchando música en inglés y nosotros cantábamos las canciones como podíamos porque ni siquiera hablábamos el idioma, uno literalmente se inventaba las letras. Hoy día pasa al revés. Hoy día yo tengo conciertos en festivales donde el público es completamente anglo y tú alcanzas a escuchar las pronunciaciones de las palabras diferentes, pero se me hace muy lindo que eso que nos tocó en algún tiempo a nosotros ya sea diferente. Ya hoy en este momento todo el mundo quiere hablar en español, conocer de nuestra cultura, escuchar nuestras canciones en español, me parece espectacular. Sí, me acuerdo perfectamente creciendo en Estados Unidos de papás mexicanos. Escuchar, por ejemplo, no sé, una Gloria Estefan que fue hace 30 años, como que fue de las primeras en romper esa barrera de que tocaran su música increíble en español, ¿no? Y bueno, era español, inglés, pero sí, o sea, como que te pones a pensar lo que ha pasado en los últimos 5 años de la revolución de la música latina. Y tener artistas latinos que de verdad rompieron alrededor del mundo con música, Gloria Estefan, Enrique Iglesias, Ricky Martin, obviamente Shakira, J-Lo, que tenían canciones en español y se hacían exitosas en el mundo entero. Eran contadas y ahora hoy día son muchísimas las canciones en español que representan como nuestra cultura a nivel global. Sí, bueno, justo mi próxima pregunta es esa. Eres la cantante número 1 del género urbano. ¿Cuáles son las cosas que has hecho para alcanzar este puesto? O sea, ¿cuándo te fuiste de Medellín? ¿Cómo ha sido tu carrera? Yo siento que esto ha sido como este proceso desde muchos años. Yo empecé, digamos, me llamé por primera vez Karol G cuando tenía 14 años, ya tengo 31. Han sido 16 años y puedo decir que los últimos 4 años han sido los más evolutivos. Y los 12 anteriores fueron de creer, de confiar, de hacer música porque me encantaba hacer música y de visionar que algún momento iba a explotar. Mi papá siempre me decía, bebé, al que le van a dar le guardan y si te cuesta 5 te dan 10 y si te cuesta 10 te dan 100 y si te cuesta 1000 te van a dar 1.000.000. Entre más te cueste la recompensa va a ser más grande y fue muy lindo obviamente contar con el apoyo de mi familia en ese sentido, pero el proceso ha sido grandísimo. Hoy día me siento orgullosa de todo lo que hemos logrado. Yo creo que la parte más difícil del proceso fue encontrar esa identidad. Obviamente cuando empecé a hacer música con la empresa a la que trabajaba me decían que cantar, de cierta manera yo empecé haciendo reggaetón desde el día 1 porque me encantaba ese tipo de música, estaba muy fuerte en mi país, me encantaba el que venía de Panamá, de Puerto Rico, pero me decían más o menos que tenía que cantar, cómo debía vestirme. Entonces ese proceso de verdad encontrarme yo dentro de la música que hacía, de poder escribir mis canciones, de poder expresar mis vivencias en las canciones, creo que ese proceso fue el más difícil, pero el resultado de ese proceso para mí ha sido el éxito de mi música de hoy. Llegué a un punto donde yo ya quería expresar lo que yo de verdad vivía
sin peros, sin tabús, sin es que las mujeres debemos decir esto para encajar o tenemos que vernos de esta manera para que pueda funcionar. Llegué a un punto donde simplemente quería hablar de lo que vivía. Sí, Entonces, y justo sí te lo decían, ¿no? Al justo final, sí me lo decían. Obviamente era como, de cierta manera, todo lo que hace una mujer termina siendo sexualizado, lo que sea que haga. Y si hablábamos de nuestras experiencias íntimas, por ejemplo, en una canción, estaba muy mal visto. Como mujer, ¿de qué forma era posible que tú hablaras de algo íntimo, de tu sexualidad, de errores que como mujeres también cometemos, de infidelidades? Era como que obviamente siempre me tenía que sentar a defender mis letras y a defenderme como persona en las entrevistas, pero al final del día era como que yo decía, si yo quiero vivir de esto y si yo escribo mis canciones, yo hablo de mis experiencias, no las puedo cambiar, lo que yo ya viví, ya lo viví. Y para mí no hay nada más lindo que como cantante y como artista yo pueda expresar ese sentimiento en una canción, porque estoy segura que va a ser una historia que va a representar a un montón de personas y más que todo a mujeres, porque siempre crecimos como escuchando esas canciones de hombres y tenerlas como que cambiar en la mente para que nos saliera a nosotras mismas. Entonces me parecía que nada más lindo que lo cante una mujer como de verdad nosotras lo vivimos y como nos pasa. Y creo que ese fue el momento donde la gente más se conectó con el proyecto. Dirías como hace como 5 años, o sea, que empezaste o un poquito antes que empezaste como como diríamos en México, a revelarte un poco. Yo siento que como hace unos 4 años, siento que el momento más fuerte de este punto del que te estoy hablando fue cuando lancé Mi Cama. Fue una canción que nada más el hecho de que yo hablaba de que una cama sonaba, hicimos 16 millones de reproducciones en 24 horas. O sea, yo no, ni siquiera con ninguna de otras de mis canciones he superado ese récord que hice con Mi Cama, porque la noticia era que cómo era posible que una mujer estuviera diciendo que su cama sonaba en una canción. Entonces como que en ese momento me encantaba el hecho de poder decirlo, porque a nosotras nos suena la cama y en realidad la canción no tenía nada malo, como que no se pudiera cantar o no se pudiera hablar, pero fue muy lindo como que pasar esa prueba y decir, si ya pasé eso, si ya estuve en el ojo de todo el mundo, si ya todo el mundo me criticó y como quiera la canción fue un éxito y las mujeres la amaron y la gente se la bailó, pues esa fue como mi mejor prueba de que era el momento de seguir confiando como en lo que quería decir en mis canciones y en lo que sentía, porque siempre les he dicho como a mi equipo de trabajo como, hey, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que una canción no sea número 1, pero eso no significa que no funcionó, porque de cierta manera cada canción tiene una historia diferente, cada canción puede tener un éxito diferente, puede tocar personas diferentes, unas serán número 1, otras no, unas serán súper exitosas, otras serán como para esos fanáticos verdaderos de Karol G, y me encanta que ellos me entendieron eso y hemos sido muy, muy buen equipo en realidad. No ha sido cero presión, no ha sido como que nos sentamos a hacer música para que pegue o funcione, sino que en realidad han fluido conmigo y con la música que he hecho para cada uno de mis álbumes, y creo que eso ha sido muy exitoso también para lo que hacemos. ¿De dónde nace la inspiración a la hora de componer una canción? De mis vivencias personales y de vivencias personales de gente muy cercana a mí. Yo me considero como una persona muy sensible como a mi alrededor, de lo que pasa a mi alrededor, y a veces he escrito canciones de cosas que me han pasado, pero también estoy en mi equipo y veo que alguien está pasando por una situación o viene alguien y me cuenta de mi equipo como, Karol, imagínate que me está pasando esto, tan, y me parece como tan fascinante también ver las historias a mi alrededor que termino escribiendo canciones de eso para que la gente se pueda como identificar con esas canciones. Pero si es una canción que habla de una historia personal, en realidad normalmente voy a tratar de acordarme de algún momento en el que me haya sentido de esa manera, para que cuando escriba la canción salga como que con esa magia interior, que cuando la gente la escuche diga, esa es la historia de mi momento, sí, lo que me está pasando en este momento, y se conecten con la música. Como la experiencia de alguien, ¿no? Exacto, que sea la historia de alguien más también. Bueno, desde tu experiencia, ¿qué le dirías a la audiencia para que se libere lo que llevan dentro? Creo que he tenido la oportunidad de decirlo varias veces, pero lo voy a repetir porque uno no sabe en qué momento le llega a una persona diferente. Yo siento que perdí mucho tiempo tratando de encajar. Es como que el sistema hoy nos muestra como una forma en la que tenemos que vernos, expresarnos, hablar como para encajar y agradarle a las personas.
y yo me desconecté tanto de mí que no me sentía bien, no estaba feliz. Sentarme a hablar, como a defender un proyecto, era difícil porque no me representaba en realidad. Y llegué a un punto que creo que fue muy tarde para mí, fue con Bichota, con la canción Bichota, donde en realidad por esos días, cuando escribí esa canción, tuve como una reconexión otra vez conmigo misma, tan linda y tan especial, como de querer lo que me hacía diferente, como no sé, como de volver a enamorarme de mí, que yo siento que cuando la gente entienda la grandeza de ser diferentes, ese es el éxito como de todo. Todos los días buscamos cómo ser iguales a lo que hay, sí, para poder encajar, y en realidad lo que nos hace diferentes es lo que nos hace exitosos. Qué rico uno conocer una persona que se vista diferente, con la que uno te pueda sentar a hablar y que te cuente de la vida porque piensa diferente, porque habla diferente. Así que no sé, yo creo que cuando la gente entiende eso, saca todo lo que tiene dentro y tiene esa oportunidad de brillar muchísimo más. Bueno, pero sí te has dado cuenta que causaste una revolución, ¿no? Ese movimiento de Bichota, pues se puede decir que es un movimiento que ha inspirado a millones. Bichota como un movimiento muy fuerte. Como la sorpresa más wow que en realidad yo creo que hemos tenido con alguna canción en mi carrera. Bichota fue una canción de esas canciones que uno dice, yo la quiero lanzar porque me encanta esta canción. No era como que sabemos que la canción va a ser número 1 o sabemos que la canción va a la fija, o no. En realidad cuando yo me siento en el estudio, trabajo la canción, era como quería hacer una canción que expresara como yo me estaba sintiendo como mujer. Yo en el tiempo de pandemia tuve ese momento de pausa para ver todas mis entrevistas desde cuando empecé, todos mis videos musicales, videos de shows. ¿Cuánto te tardaste? No, o sea, días de que yo veía y yo era como que viendo todo como un fan, y veía mis entrevistas y me gustaba y me veía otra y veía mis videos musicales y yo decía, wow, qué dura. O sea, en realidad yo empecé en mi casa viendo otros artistas, soñando con ser muy grande y tener esa oportunidad de pausa, de poder ver mi proceso, y fue como que yo qué estaba haciendo, o sea, yo porque estaba perdiendo mi identidad tratando de encajar, si desde que empecé siendo yo fue lo que a la gente le empezó a gustar. Entonces como que me enamoré así de mi full, me fui para el estudio, hicimos Bichota, la terminamos. Desde el momento en que terminé esa canción se la mandé a mi disquera y dije, este es mi nuevo sencillo. Y vamos a aprovechar que como estamos en COVID y no tenemos que viajar ni tenemos que hacer tour, pues así no sea una canción número 1, yo quiero que la gente sienta cuál es mi vibra de este momento. Y todos como que, ok, pero se llama Bichota, el nombre está como fuerte. Todo el mundo quería que la canción se llamara De Pies a Tope. Entonces en realidad casi que sin el apoyo de nadie en el equipo, la canción se llamó Bichota porque yo dije, se tiene que llamar Bichota, y yo corro con toda la responsabilidad. Y la canción salió y fue como, wow. O sea, los primeros días era como un encuentro de sensaciones entre las personas porque la canción se llamaba Bichota y lo que decía, que era un poquito como atrevido, irreverente, y siento que como que sacó algo personal como de todas las mujeres y se volvió un movimiento. O sea, he visto mensajes de niñas que se quieren arreglar súper lindas para sentirse bichotas, como niñas que en realidad están pasando por una situación difícil y dicen, no, pero yo soy una bichota y voy a pasar por esto, lo voy a superar, y eso se ha vuelto en un movimiento gigantesco. O sea, en realidad le doy gracias a Dios que hoy en día todo lo que yo he querido expresar con mis canciones, con el empoderamiento femenino, con el hecho de que sí podemos ser muy grandes y muy exitosas, tiene un nombre, y somos las bichotas, sí. ¿Me entiendes? Eso a mí me encanta, sorpresa de las lindas que me ha dado la vida. Me encanta esa canción, en los shows es una locura, las mujeres enloquecen cuando cantamos, y en realidad pasa con mis canciones que los hombres también, de cierta manera, como que sienten ese poder, sí, a su manera. Entonces, especial, muy especial. Creo que la gente, Karol G se guardó a pandemia siendo una, pero cuando salimos con éxitos de Tusa para cantar lo que nunca lo habíamos cantado, Ay Dios mío, Bichota. Sí, ¿y cómo fue ese momento? ¿No? ¿Cómo fue ese momento en tu primer concierto de regreso para ti? O sea, me puedo imaginar que... Fue espectacular. O sea, a nosotros nos ofrecieron muchas veces hacer shows virtuales, ¿no? ¿Te acuerdas que eso era como que el boom? Sí. Todo el mundo hacía conciertos virtuales. Entonces como que salir aquí, hacer un set y cantar para la gente un show completo
sin ellos yo no me sentía bien, no me sentía cómoda, no lo quería hacer. Entonces en realidad estaba guardada para cuando tuviera el show en vivo. Creo que mi primer show grande fue en México, en un evento que se llama Baja Beach, y fue como wow. O sea, y tenía todas esas canciones sin poderlas cantar. Entonces cuando tuve mi primer show de poder cantar El Barco, Maquinón, 200 copas, Bichota, ay Dios mío, Tusa, fue como que una tras otra la gente la cantaba y la gritaba de una forma que yo era como que oh my god, si no fuera por esos shows en vivo yo no me hubiera dado cuenta la relevancia tan impresionante que tuvo mi álbum. Y ese primer show creo que de verdad se me quedó así en el corazón, y ya de ahí fue como que me sentí como que wow, vamos súper bien, todo esto lindo que hice en un momento tan difícil para todos, porque mi álbum yo lo hice en pandemia, como que saliera y que la gente se lo disfrutara en la forma en la que se lo ha disfrutado, es como la cosa más linda que yo he podido experimentar como músico, porque nosotros hacemos música y vivimos de esto. Si no funciona, pues no tenemos un buen momento de carrera, pero yo poder haber expresado muchas cosas dentro de mi álbum, como me sentía como mujer, en esa pausa que tuve en cuarentena de hacer las canciones, de hacer mi música, y que saliera y conectara la forma que conectó, fue como... La gente no entiende que la relación con los fanáticos es algo de yo te doy y tú me das. O sea, así como yo les doy alegría a ellos, ellos a mí me han dado seguridad, me han dado como un poder de que yo me sienta segura con las cosas que hago, con la música que hago, y todo eso hace que el proyecto crezca. Ellos son gran parte de mi éxito. Sí, justo te iba a preguntar, esa era una de mis preguntas, ¿qué es lo que buscas transmitirles cuando los ves? O sea, ahorita que dijiste que tuviste 2 shows en México, o sea, a esta niña de Medellín me imagino que salir, no sé, como que te has logrado conectar increíblemente con tu audiencia. Pero mucho, o sea, siento que tengo una relación muy personal con ellos, aunque no los conozco y aunque no nos vemos, yo lo puedo sentir, no sé, dentro de mis canciones yo les hablo como, yo quería hacer, por ejemplo, con 200 copas, quería hacer una canción de una amiga para una amiga, y que la gente sintiera que yo era esa amiga que les estaba hablando a ellos. O sea, que cuando una niña escuchara 200 copas porque era su canción, sintiera que Karol G era la que le estaba hablando, porque tú eres mi amiga y yo quiero que estés bien, yo quiero que las niñas que me siguen o el público que me sigue pasen esas pruebas, se sientan mejor, se sientan felices, se sientan empoderados, y poder hacer como que yo esos experimentos de hacer canciones donde pueda conectar más directamente con ellos y haya funcionado. O sea, es muy especial para mí. Siempre digo, cada que tengo la oportunidad de dejarles saber lo importante para mí que son ellos, sus comentarios, los videos, cuando se hacen videos con mis canciones, se hacen mis tatuajes, que eso me parece espectacular, se hacen mis tatuajes, yo me siento muy agradecida, pero me siento como muy honrada, porque ellos son importantes para mí. Entonces como que el hecho de que de verdad se conecten y les guste lo que hago, sí es como... No tiene precio. No iba a decir, sí tiene un precio grandísimo, pero en realidad no tiene precio. ¿Qué importancia tiene para ti la diversidad y la inclusión? Lo has hablado un poquito, pero ¿cómo...? La diversidad es algo natural del mundo, ¿me entiendes? De que tenemos distintas razas, hablamos diferentes idiomas, distintos estilos, distintas culturas, distintos países, tradiciones. Creo que la inclusión es lo que en realidad la gente tiene que despertar, a respetar esa diversidad. La inclusión creo que es respetar esa diversidad, y creo que es algo de lo que carecemos en este momento, y precisamente a lo que hemos caído, porque tener esas diferencias, la gente cuando se siente diferente ahora no se siente como especial o bendecido, sino que se siente como que ¿qué hago para ser igual que el resto, para poder encajar? Me hago entender. Así que todos los espacios y todos los momentos donde yo tengo para expresarle a mis seguidores como que hey, qué rico uno sentarse con una persona que se vea diferente a uno, que se viste diferente a uno, que se expresa diferente a uno, qué chimba esa conversación. O sea, yo quiero saber, eso enriquece, la diversidad nos enriquece de muchas maneras, nos inspira, nos enriquece, nos hace crecer, nos hace evolucionar. Así que cada que tengo la oportunidad, a mí me encanta que la gente entienda, y lo dije ahorita también, pero que la gente entienda que eso que tenemos diferentes, todos nacemos al mundo, todos tenemos una vida, todos nacimos con algo especial por algo. Entonces salir a defender eso, más bien como amarlo, quererlo y salir a defenderlo antes que cambiarlo. Y también es importante nosotros como ser humano independiente entender y respetar que las otras personas piensan diferente y son diferentes, y creo que todo sería tan lindo. Es difícil, pero
desde que podamos de cierta manera incentivar un poquito a las personas a eso, me parece muy importante. Sí, bueno, yo creo que vamos a pasar un poco a hablar de la idea del cuerpo, ¿no? Porque al final somos, como lo platicábamos, somos latinas. ¿Cómo veías ese como embracing de aceptar como este cuerpo más voluptuoso? Siempre ha sido algo como que hablabas de tu tía, hablabas de Selena. ¿Cómo te veías tú reflejada en las personas? Primero me encanta que a las latinas uno de nuestros atributos es que somos mujeres de curvas. O sea, en el mundo, por lo menos en el mundo actual, entre más delgadas las personas estés, como el sistema te muestra que ese es como el que debe ser, el que debemos ser, a pesar de que trato de estar fit y estar como que saludable. Quiero siempre mantener mis curvas porque soy latina y porque me gusta que eso me represente. Desde pequeña sí tengo que decir, yo me crié en un país, en Colombia, las cirugías estéticas eran algo como desde pequeñita, la que no tenía aumento de mamas, era como que no, ¿me entiendes? Era sí, como que todo el mundo era cultural de que todo el mundo lo tenía que tener. Yo durante mucho tiempo no lo quise, pero llegó a un punto donde se vuelve como, hey, lo tengo que tener, soy la única que no las tiene, yo tengo aumentos desde los 18 años, es algo que hoy en día yo las amo, me encantan cómo se me ven, pero de pronto a mi forma de pensar hoy, si yo tuviera la forma de pensar que tengo hoy en ese momento, no me las hubiera hecho, porque fue un efecto de la sociedad, ¿sí me entiendes? Fue como que lo hice porque era como lo que todo el mundo hacía. Entonces, de cierta manera, si el entorno alcanza a cambiar tu pensamiento y estéticamente cómo quieres verte, es algo muy fuerte. Bueno, hemos llegado al final de esta gran plática. Espero hayan disfrutado mucho de este momento con Carol tan increíble, que nos compartió tanta de su inspiración, su sabiduría, y que, bueno, por lo menos a mí me enriqueció muchísimo. Eres una persona tan humana, tan cálida, trabajadora, que imité como esa emoción de la vida. Y bueno, te agradezco muchísimo que hayas compartido tu tiempo con nosotros, que hayas compartido tu visión ante la vida, que creo que desde tus canciones hasta ahora la gente, después de ver eso, va a ver cuánto inspiras y qué tan buena energía tienes. Así que muchísimas gracias, Carol. Gracias a ti, de verdad pasamos súper rico. Yo sé que yo hablo un montón, pero nada, los quiero mucho a todos, muy agradecida por la oportunidad, de verdad es un sueño hacer parte tanto de la portada como de esto, así que muy agradecida, y a todos que los adoro y que les mando muchos besos, que los quiero. Gracias a todos por formar parte de esta primera edición de Vogue Forces of Fashion con Karol G. Los esperamos en la próxima edición. Adiós.